Muchas gracias, Stefan, por la presentación. ¿Me escuchan bien? Sí. Ya, perfecto. Ya, bueno, Stefan ya me presentó. Sí, yo soy Ricardo Urtubey, soy profesor en estos dos lados, pero como Stefan me explicaba, yo soy ingeniero y me dedico a la modelación, pero en esta charla o en esta clase inaugural, no sé cómo llamarla, voy a hablar poco de modelación y voy a hablar más de movilidad activa, en particular de el uso de la bicicleta, ¿ya? Que es un tema en el cual me he ido especializando a lo largo de mi carrera, y creo que es interesante. Cuando yo volví de mi doctorado, no había en Chile ningún investigador que se dedicara a la movilidad activa, creo yo, o muy poco. Y en Europa habían unos pocos también, en Estados Unidos pocos, pero eran pocos. Hoy día somos muchos, lo que habla que es un tema cada vez más relevante. Y ya no es una rareza, ya no es una excentricidad dedicarse a investigar sobre uso de la bicicleta, sobre infraestructura ciclista. ¿Ya? Entonces, lo que les voy a, la charla que voy a dar ahora trata de ser más bien entretenida y amena, más que técnica, pero hay un montón de referencias, artículos científicos que bueno, yo voy a compartir la charla después, me imagino que Estefan la voy a compartir con ustedes, por si están interesados. Dicho eso, vamos a comenzar. A ver, chuta, pasar los diapos. Ahí sí, ya. Bueno, esta diapo, aquí hay dos infografías que elegí casi que al azar, excepto la de la derecha porque es de CDEUS, pero me imagino que todos ustedes están al tanto de los beneficios de la movilidad activa, o al menos lo intuyen, ¿no es cierto? Hay una razón por la cual hay tantas ciudades en el mundo desarrollado que están tratando de empujar muy agresivamente un incremento en el uso de la bicicleta, también de la caminata y del transporte público. Las razones son variadas, ¿ya? Hay algunas razones que tienen que ver con la eficiencia, con la congestión, ¿no es cierto? La bicicleta no genera el problema que vemos en esta imagen, ¿no es cierto? Y vemos a un bus que lleva tanta gente como todos los automóviles que están a su alrededor, y este bus está atrapado en la congestión que generan los autos. La congestión es la externalidad negativa más, es la externalidad negativa por excelencia, por ejemplo. ¿Ya? El ciclismo, la bicicleta, no tiene este problema, eh, y esa es una de las razones por la cual se trata de empujar tanto en algunos, en muchos lugares de Europa especialmente, ¿ya? Pero no solo Europa, también, yo diría que el mundo en general, en Latinoamérica también y en Asia, se promueve el uso de la bicicleta. ¿No es cierto? Es algo que es atractivo, que cuando se construye la infraestructura se usa, ¿ya? En Santiago, estas fotos que ven aquí, ustedes son de hace casi 10 años atrás, ¿ya? Esto es una calle en Santiago, bueno, me imagino que todos, muchos de ustedes conocen bien Santiago. Esta es la avenida Lyon, 1 o 2 años después de que fue inaugurada, y rápidamente atrajo un montón de flujo, porque era muy buena y estaba bien puesta, ¿ya? Hasta el final de ese siglo. Otra razón por la cual la movilidad activa, en particular el uso de la bicicleta, se promueve mucho es por esto que vemos acá. Esta infografía a mí me encanta, es muy simple, pero explica muy bien que los vehículos que elegimos para movernos tienen dos huellas, dos tipos de huellas, al menos dos tipos de huellas. Una arriba, que es la huella con las emisiones de gases de efecto invernadero, en particular CO2, y otra abajo que es la huella en términos de cantidad de suelo que se requiere para que exista y se mueva este vehículo. Vemos que los automóviles, incluso los eléctricos, si es que la red no es, si es que la matriz energética no es limpia, emiten un montón y usan mucho suelo, mientras que a medida que nos movemos hacia la derecha, el transporte público emite mucho menos por pasajero kilómetro transportado y ocupa mucho menos espacio. Y las bicicletas, ¿no es cierto?, son algo muy eficiente en términos de uso del espacio y de emisiones, ¿ya? Entonces, este que está aquí, que es como un Tesla alimentado con energía completamente limpia, no existe y jamás va a existir, porque incluso la energía totalmente renovable tiene una mantención asociada. Entonces no es que tenga cero, ¿no? Va a tener más que una bicicleta, un vehículo eléctrico alimentado por la misma red, ¿ya? Porque es más grande, es más a empujar, a mover, ¿ya? Entonces, eso así tal cual no existe. Pero esta es otra razón. No sé, ya, tercera o cuarta razón por la cual se promueve mucho el uso de la bicicleta es por la salud. Estos son dos artículos publicados en revistas muy, muy prestigiosas,
con estudios con un número gigantesco de sujetos, ¿no es cierto? De hecho, el estudio que tiene casi 800.000 personas en su muestra, y un seguimiento durante varios años a muestras gigantescas, donde se está observando cuáles son los hábitos de la gente y a qué edad mueren y de qué se mueren, y si se enferman, ¿ah? Y a qué edad se enferman. No voy a meterme en detalle, los dos estudios son cosas muy parecidas, pero las conclusiones de ambos estudios, creo que estos son de uno en particular, pero en el fondo son muy parecidas en ambos, es que comparado con usuarios regulares del auto, ¿ya? Del automóvil, del vehículo motorizado privado, los usuarios de la movilidad activa, esto es caminata y bicicleta, tienen 24% menor probabilidad de adquirir enfermedades cardiovasculares, 16% menor probabilidad de morir por cáncer, 20% menor probabilidad de morir por cualquier causa, incluyendo ser atropellados, ¿ya? Para la gente que yo sé que es muy que me puedo tener buena salud, pero me van a atropellar. Esto, ahora, por supuesto, esto es un estudio, el de la izquierda es en Reino Unido y el de la derecha creo que también. Entonces, habría que ver qué pasa acá, pero les voy a mostrar. Y 11% menos riesgo de tener cáncer, lo que no es menor. 16% menor probabilidad de morir por cáncer, pero 11% menor probabilidad de que te dé cáncer. Esto es bien impresionante, ¿ya? No está probada la causalidad, pero la correlación es fuerte y hay pocas explicaciones posibles, a menos que, oye, es la actividad física asociada a moverte regularmente, ¿ya? A tu trabajo, lo que explica esto. La actividad física es súper importante para la salud, pero es muy difícil. Los que han alguna vez pagado por ir a un gimnasio y perdido la plata, se darán cuenta que es muy difícil ser regular para el gimnasio. Pero si tú incorporas la actividad física a tu movilidad diaria, algo que tienes que hacer todos los días sí o sí, es muy fácil mantener la actividad física mínima necesaria para lograr ciertos niveles de salud que son bastante relevantes. Sí, aquí, ya. Entonces, ¿y por qué digo esto es muy importante? Porque ¿por qué nos morimos en Chile? La primera causa de muerte en Chile son las enfermedades del sistema circulatorio, que es una de las cosas que más se ven mitigadas con el uso de la movilidad activa. Entonces, ¿queremos morirnos menos? Perfecto. Menos muertes, menos enfermedades implica un ahorro gigante para el Estado, ¿ya? Entonces, enfermedades del sistema circulatorio, tumores, ¿no es cierto? Todo eso son enfermedades que causan muchas muertes y que la actividad física, en particular la movilidad activa, si bien no cancela el riesgo de adquirir estas enfermedades, lo disminuye de manera significativa, ¿ya? Entonces, esta una razón más para promover el uso de la bicicleta. Te dirán, pero esos son casos en Reino Unido, otros países, nosotros somos distintos. Aquí hay un estudio bastante importante asociado o sea, hecho con datos chilenos, ¿no es cierto? Y aquí a la derecha, perdón, tenemos otro que habla de cómo no solamente la salud física, sino que la salud mental también se ve beneficiada por la actividad física que la movilidad activa genera. Insisto, es distinta porque es más fácil de lograr que la actividad física que tú lograrías haciendo algún deporte, porque es más difícil incorporar el deporte a tu rutina. Entonces, si pasan todas estas cosas tan buenas con la movilidad activa y con la bicicleta en particular, ¿por qué no hay más gente andando en bici? Sabemos que descongestiona, es económico, no emite casi no emite nada, en particular no emite CO2, tiene beneficios de salud, ¿por qué no hay más gente andando en bicicleta? Voy a tratar de responder estas preguntas, ¿ya? No sé si aquí vi un par de caras conocidas, si es que hay alguien que se está repitiendo alguna de estas diapos o le suena repetido lo que estoy contando, le pido disculpas, ¿ya? De hecho, que hay algunas cosas que presenté en el Foro Mundial de la Bici que fue en Valpo hace el año pasado, a fines del año pasado. ¿Ah? Primera pregunta para entender por qué no hay gente andando en bici. ¿Será que los viajes son demasiado largos y por eso no hay tanta gente andando en bici? Vamos a ver qué dicen los datos. Entonces aquí les voy a mostrar los patrones de movilidad de 4 ciudades chilenas. Santiago, para que siempre hay muchos datos, ya, pero quiero salir de Santiago y quiero agregar Curicó. Carlos Espinosa dice que no le aparece la PPT. ¿Ven todos la PPT bien o no? Sí, yo sí. Sí, sí, sí. Sí. Sí, Ya. yo la veo bien. Sorry, Carlos, eres solo tú. También para acá. Ya. Santiago, Curicó, Gran Concepción y Gran Valparaíso. Yo no sé si yo asumí, tal vez estoy equivocado, pero yo asumí que había mucha gente, como es un magíster de la Universidad Católica de Valparaíso,
y va a haber harta gente de Valparaíso, y por eso aprovecho de traer varias referencias a Valparaíso. Vamos mirando cada una de estas ciudades y sus patrones de movilidad, ¿de acuerdo? Entonces, en Santiago tenemos una partición modal en que es lo que se ve ahí, y la bicicleta, la bicicleta tiene en Santiago el año 2024, según la encuesta de movilidad de Santiago que hicimos en CEDEUS, la bicicleta, en este caso ciclos, que es bicicleta más scooters, pero principalmente bicicleta, 8% de los viajes, ¿ya? Puede que sea un poco menos, porque esto es una encuesta que no es tan grande como la EOD anterior marcaba 4, ¿ya? Digamos que son entre 4 y 8. Igual es un número más o menos importante. Y tenemos 32% de viaje en automóvil, un número importantísimo de viaje en automóvil, muy grande, hoy en día más que el transporte público y más que la caminata, que antes era el modo más abundante, por eso. ¿Cómo se ve el largo de los viajes en auto en Santiago? Esto es algo que yo repito como loro. Si ustedes miran cuántos viajes en Santiago son de entre 0 y 1 kilómetro, la primera barrita. ¿Cuántos viajes son? Ven mi puntero, ¿no? ¿Cuántos viajes son de entre 1 y 2? ¿Cuántos viajes son de entre 2 y 3? Y así, vemos que en Santiago, la mitad de los viajes que se hacen en auto al día, del orden de 3 millones de viajes, son de menos de 5 kilómetros de largo. La mitad, voy a repetirlo porque esto yo encuentro que es muy importante, la mitad de los viajes que se hacen en auto en Santiago, en Santiago, que es grande, son de menos de 5 kilómetros de largo. Ustedes me dirán, pero el profesor, eso le cuesta que es usted, así que yo no le creo nada porque usted es muy pro bici y anti-auto. Sí, de acuerdo. Esta es la EOD, que no la hice yo, del 2012. Y el 2012 era más, era 56% de los viajes que se hacían en auto, que eran 2,5 millones de viajes diarios. Era un poquito menos de viajes porque había menos gente en esa época. 56% de los viajes eran de menos de 5 kilómetros de largo. A mí, y quiero destacar acá, que 17% de los viajes, ¿ah? El rango donde es más numeroso, donde hay más viajes, es entre 1 y 2 kilómetros. 1 o 2 kilómetros es una distancia ya ni siquiera pedaleable, es caminable. Todo el mundo que no tenga algún problema de movilidad puede caminar 2 kilómetros, ¿ya? Y se demora media hora, con suerte. En Santiago tú te puedes demorar media hora en andar 2 kilómetros de la punta sin problema, ¿ya? Entonces aquí hay una cosa bastante, y en bicicleta por supuesto te demoras mucho menos que media hora, ¿ya? Y si miramos el viaje en auto directo al trabajo pasa algo parecido, ¿ya? Vemos que el 40% de los viajes que van directo al trabajo en auto, ¿ya? Que son 340.000 viajes diarios en el año 2012, y debe ser más, son de menos de 5 kilómetros. ¿Qué significa esto? Que aquí hay potencial para cambiar estos viajes cortos que se hacen en auto a otros modos, no todos por supuesto, hay algunos que no se van a poder cambiar, pero que hay un potencial de cambio importante. Y la otra respuesta es, el otro punto es que no es que los viajes sean demasiado largos, ¿no? Los viajes en bicicleta, se ve así la distribución de lo largo de los viajes en bicicleta, por supuesto, hay más viajes cortos ya, pero hasta 7, 8 kilómetros hay un número importante de gente que está haciendo viajes en bicicleta, y eso es algo que yo a destacar. Si nosotros vemos cuántos viajes hay de 6, 7 kilómetros en auto, y es posible reemplazarlos con bicicleta, ¿ya? Miremos Gran Concepción, ¿ya? Nuevamente Gran Concepción, mucho auto, mejor transporte público que Santiago en términos de proporción, 4% de uso de la bicicleta, bastante bueno. También incrementó mucho desde también una encuesta que hicimos nosotros, desde la EOD anterior, que era del 2015, era como 2%, se duplicó. ¿Y cómo son el largo de los viajes en auto en Concepción? Sí, nuevamente, 52% de los viajes en auto son de menos de 5 kilómetros, ¿ya? Mismo patrón que en Santiago. Largo de los viajes en bicicleta se ven así, ¿ya? Parecido también. 68%. Curicó, con esto los voy a dejar locos, porque Curicó es una ciudad pequeña, tiene un radio de 4 kilómetros. O sea, tú te demoras 1 hora en ir desde el centro de Curicó y quedar parado en la periferia, en el campo, ¿eh? 1 hora caminando lento. En esta ciudad el automóvil tiene un uso gigantesco. 40% de los viajes que se hacen, de los viajes que hay al día en Curicó, según Leo del 2014, son en auto. 9% en bicicleta, lo que es un número importante, pero si uno va a ver cómo es la distribución de los largos viajes, vemos que en Curicó, los viajes en auto, 80% de los viajes que se hacen en auto en Curicó son de menos de 5 kilómetros de largo.
Y ustedes dirán, obvio, porque es una ciudad muy chica. Y yo digo, sí, de acuerdo, es una ciudad muy chica, pero eso no significa que esté obligado a meterte en auto. Y si ustedes van a Curicó, el día de hoy, hay taco. Entonces recorrer 3, 4 kilómetros en una punta no es rápido. Yo apostaría que te mueres menos caminando. Esos 2, 3 kilómetros. Por supuesto, mucho menos en bicicleta. Tenemos aquí un fenómeno bien interesante como de dependencia del automóvil en una ciudad que perfectamente podría ser, y que de hecho tenía una ciudad que tenía una historia de mucha bicicleta y que se ha ido como deteriorando. La mitad son de menos de 2 kilómetros. Imagínense el potencial de cambio a bicicleta y caminata. Yo lo encuentro bien notable y es un fenómeno difícil de explicar. Más que en el fondo la gente está cómoda moviendo su auto y decide hacerlo igual, aunque sea más lento y más caro. En bicicleta la cosa se ve así. Y por último, Valparaíso, donde está al menos la universidad en que están ustedes haciendo su magíster. No sé si ustedes, Valparaíso, hay poquito de en bicicleta. ¿Por qué? 1% solamente. Porque, obviamente, por los cerros de Valparaíso. Y como el largo viaje en auto, 50% y en bicicleta, sí. Pero aquí claramente hay un tema con los cerros. Entonces, pero quiero destacar que igual hay un número muy importante de viajes que se hacen en auto y que son cortos y que se podrían hacer el viaje electrónico. En bicicleta se hace. Entonces, la pregunta, ¿son los viajes demasiado largos? No. Los datos nos muestran que no son demasiado largos. Hay muchos viajes, muchísimos viajes que son cortos y que se podrían hacer en bicicleta. Entonces, ¿será que es demasiado peligroso y por eso la gente no anda en bicicleta? Veamos nuevamente qué dicen los datos. Esto es la evolución de los fallecidos en accidentes de tránsito en los últimos 25 años, 24 años, si no me equivoco. ¿Ya? Y vemos que estamos en el orden de los 1.500 viajes, o sea, pero 1.500 fallecidos por siniestros de tránsito. ¿Ya? Una leve tendencia a la disminución en general, ¿ya? Pero es una cosa bastante estable, ¿ya? Por ahí por los 1.500. Claramente, sube unos años, aquí hay mucha aleatoría, pues sube unos años, baja otro. ¿Ya? Pero, así. 1.500, 1.600 muertos fallecidos al año por siniestros de tránsito. Ahora, si miramos por modo, vemos que los siniestros en auto han aumentado y los siniestros en moto también. Y muchos de ustedes dirán, esto es evidente y obvio porque han aumentado los viajes en auto, lo que es correcto, ¿ya? Y evidente y obvio porque han aumentado las motos, sobre todo las motos, en Chile, esto en todo Chile, ¿ya? Las motos han aumentado muchísimo, en Santiago al menos el número de motos que hay en las calles es una cuestión que ha crecido, es probablemente el modo que más ha crecido en los últimos 15, 20 años. Pero si se acuerdan, la línea anterior es más bien plana y aquí vemos que esto aumenta y esto también. Algo tiene que bajar. La evolución o los fallecidos al año, que son peatones o ciclistas, va en una tendencia evidente a la baja tanto en todo el país. Tenemos cada vez menos, a pesar de lo que uno percibe, de que es muy peligroso andar en bicicleta, de que es peligroso, que a pesar de lo que uno percibe, es cada vez menos peligroso caminar y cada vez menos peligroso andar en bicicleta. Este resultado es bien increíble. Algo estamos haciendo bien acá. ¿Qué? No lo tenemos muy claro, pero algo estamos haciendo bien acá. Perdón, yo voy a mostrar aquí la región metropolitana. No son solamente los fallecidos, también los accidentes graves y los menos graves van a la baja. Y Valparaíso, y fíjense los números, además pasamos de 50 y tantos o 60 fallecidos al año el 2002 a 20 y tantos el 2023. Entonces, 20 y tantos, imagínense la cantidad de viajes al día que hay, los millones de kilómetros recorridos al año que hay en bicicleta, es una tasa muy baja. En Valparaíso también, pero en Valparaíso en 2002 habían 10, y aquí hay pocos, claro, en Valparaíso todavía menos gente, entonces hay menos exposición. ¿Pero qué podría explicar esto? Porque ustedes ven en la región metropolitana, sin duda, entre el 2002 y el 2023 el uso de la bicicleta ha aumentado muchísimo. Y uno esperaría, como pasa con los autos, que si aumenta el número de gente andando en bicicleta, aumenta la exposición y debería aumentar el número de accidentes, y en particular de accidentes graves y de fallecidos. Y no. ¿Qué podría explicar este fenómeno? Hay una teoría que se llama de Safety Numbers, la seguridad de los números, que dice que, y que muestra que este es el paper antiguo del 2003, pero muy citado, que muestra que con datos reales, que
para muchas ciudades del mundo, mientras más gente camina o mientras más gente pedalea, el riesgo de accidente por kilómetro caminado o por kilómetro pedaleado es cada vez menor. Posibles causas de esto, hay varias. Una es que mientras más gente tenía andando en bicicleta en una ciudad, más notorio es que hay gente andando en bicicleta y los automovilistas se concientizan, por así decirlo, de que puede aparecer un peatón, de que puede aparecer un ciclista, y eso los fuerza a ser más precavidos. Mientras que si no hay nadie, está acostumbrado a andar rápido todo el rato en auto, cuando aparece una persona en bici, es mucho más probable que no lo veas y que lo choque. Eso es posible. Pero no sabemos si es esto o si es el aumento de la infraestructura o si es el cambio en la cultura, ¿ah? Porque yo, aunque ustedes no lo crean, yo creo que en Chile la cultura del automovilista, a pesar de que uno quisiera, uno siempre está como medio enojado con el automovilista si es que anda en bici, pero hay que reconocer que la cultura general del automovilista ha mejorado en el tiempo, con algunos fenómenos particulares de excepción, pero en general hay cada vez más respeto. Cuando yo era chico, no ocurría lo que ocurre hoy de que los automóviles paran en los pasos cebres espontáneamente para que los peatones pasen. Era algo que ocurría, de hecho, en Viña. Y uno decía, oye, en Viña del Mar pasa esto, qué curioso. Ahora pasa en Santiago también. ¿Ya? Es un fenómeno bien interesante. Fernando, ¿quieres comentar algo? Sí, sí, no sé si puedo comentar al tiro o esperar al final. Sí, es que también me acuerdo, no sé si como tú pusiste el tema de las causas, la dejo ahí porque no lo he analizado, pero tuve un paso por la CONACET justo por ahí con el 2019 y se bajó la velocidad máxima de los vehículos de 60 a 50 y la gente decía, bueno, no es para tanto, así son solamente 10 kilómetros, pero como la energía es proporcional a la velocidad al cuadrado, entonces el impacto en la mortalidad, podríamos decir, de las personas era muchísimo la diferencia, creo que era como de un 80% de probabilidad de morir versus un 40, 50 si es que bajamos a 50. Entonces, me acordaba de eso, no sé si... Muy buen punto, pero lamentablemente, yo de hecho dije, cuando miramos todo dijimos, debe haber sido eso, pero no, si tú miras aquí, no hay un patrón que uno diga, hay una caída evidente desde el momento en que se comienza a fiscalizar la velocidad, y el fenómeno viene de mucho antes. Entonces es otra, yo también lo pensé, casi, o sea, podría haber sido, pero no es, ¿ya? Y esto está súper difícil de desenmarañar. Yo no sé, con un colega estamos viendo, explorando esto, a ver si es que podemos descubrir qué pasa. Yo creo que tiene que ver con más infraestructura, es posible que tenga que ver con esto de la seguridad en los números. Los accidentes graves, vamos a ver, no, los accidentes graves bajaron en el 2019, pero el siguiente, después subieron, no es tan obvio. ¿Cuáles eran los graves? Los rojos. Sí. No, yo no veo un patrón tan claro. El RM, a ver, voy a mirar. No, tampoco. No, eso es parte, yo veo esto como el ruido estadístico, si baja aquí, sube, baja, pero la tendencia en general a la baja, pero no es tan evidente que sea. Bueno, en fin, voy a continuar. Gracias, Fernando. Si tú calculas, esto es un número que se calcula siempre, nosotros lo calculamos para Santiago, comparándolo con otros países, y vemos que es el número, la tasa de fallecidos por cada 100 millones de kilómetros recorridos en bicicleta al año. Y vemos que Santiago el 2000 pasó de estar como Lituania o Albania, o peor, en el fondo del año 2001, a estar como Suecia. Y es bien impresionante esto, ¿no? Santiago tiene la seguridad vial, no, en términos de calidad de la infraestructura, ni en términos de muertos por kilómetro recorrido, estamos como Suecia, o como Austria, lo que es bastante... Y imagínate que me equivoque, ok, ya estamos como Finlandia, también. Todos estos son países que uno dice, oye, pero totalmente, tan excelentemente bien, ¿ya? Entonces, algo se está haciendo bien, yo apelo, o creo que, apostaría que son en la infraestructura. Estoy tratando de verificar la evolución, hemos mejorado mucho. Pero, ¿qué pasa? ¿Es seguro en verdad? Sí, los datos muestran, pero esto es como cuando uno mostraba las estadísticas de paz ciudadana a la gente y decían no lo van a degollar en la calle si sale cuando está el pic de la paranoia con la seguridad. La gente percibe, esto es parte de la misma encuesta de movilidad de Santiago, la gente percibe que el riesgo de accidentes al andar en bicicleta es demasiado alto y eso hace que ellos digan, el riesgo de accidentes, la mayoría, el 70% de la gente declaró que el riesgo de accidentes en el viaje era demasiado alto y es una barrera que impedía que esa persona se animara a hacer su viaje en bicicleta. Esto era solamente las personas que no usaban la bicicleta.
¿Ya? ¿Por qué no usan bicicleta? La principal razón es porque es muy peligroso. Entonces hay un desacople entre la realidad y la percepción. No es peligroso en la práctica, pero la percepción es que es muy peligroso. ¿Ya? Y yo no cuestiono que la gente efectivamente perciba que es peligroso. Ahora, es de gente que no anda en bicicleta, ¿no? Entonces, probablemente si yo voy y le pregunto lo mismo a la gente que anda en bicicleta, o sea, de hecho, sí, efectivamente, si yo voy y le pregunto a la gente que anda en bicicleta, esta no es la principal barrera. ¿No? O sí, pero no es el 70% de la gente. Entonces, ¿es demasiado peligroso? Tampoco. O sea, no, pero sí hay percepción de que sí, algo tenemos que hacer al respecto. Entonces, ¿será que nos falta infraestructura para que se perciba menos peligroso? Veamos. Eh, Hace poco se dio el censo y el censo este año traía un dato súper interesante que era de la, a cada persona se le preguntó cuál era su modo principal para viajar al trabajo o lugar de estudio. Ojo que esto no se puede interpretar como que esta es la partición modal de la bicicleta, pero sí es un proxy interesante, al menos en términos relativos de dónde se pedalea más y dónde se pedalea menos. ¿Ya? Entonces, aquí en rojo se ven las zonas donde se pedalea más en Santiago. Voy a hacer un pequeño zoom para que se vea mejor, ¿ya? Y vemos que, no sé si ustedes ven el patrón, donde hay más zonas rojas en los lugares donde, al parecer, hay más infraestructura. La infraestructura de las ciclovías están pintadas, están dibujadas en negro más marcado, ¿ya? Ustedes dirán, pero es que, bueno, y efectivamente, eso es lo que pasa. En los lugares donde tenemos más infraestructura, hay más gente andando en bici. Y esto no solamente es algo evidente aquí por una correlación que se observa visualmente, sino que hay estudios en otros lugares del mundo que lo confirman. Nosotros tenemos estudios hechos en Chile con datos distintos a los del censo, pero que también confirman eso. Y es casi que una verdad ya escrita en piedra a esta altura. Donde tú tienes más infraestructura, vas a tener más gente andando en bicicleta. Esto es lo mismo que si tú dices, oye, donde tú construyes más piscinas, cuando tú dices más piscinas hay más gente que va a nadar, evidente. Y si no hay piscinas, nadie nada. ¿Ya? Aquí con la bicicleta no es tan así, pero si tú no tienes, si no tienes puentes, nadie te cruza el río. Con la ciclovía es un poco así, tú tienes que tener ciclovías para que la gente se anime a empezar a andar en bicicleta y después algunos se van a empezar a animar a salir de la ciclovía y meterse en otras calles. Pero es clave. Ahora, uno dirá, quiero entender, ustedes me dirán, pero aquí hay un tema, pues, profesor, usted me está engañando, porque esas zonas donde hay más ciclovías, además, son zonas que están más cerca del eje Alameda Providencia Apoquindo, que es donde están casi todos los trabajos. De acuerdo, vamos a hacer un análisis mirando, controlando por cuántas ciclovías en un buffer en torno a cada manzana, ¿ya? Porque el dato este está por manzana del censo. Y tomemos esta manzana, esta es una manzana que tiene como, es una manzana que tiene muchos kilómetros de ciclovía, está en el percentil 2 de los que tienen más ciclovías, que es en Providencia, cerca de Antonio Varas con Bilbao, ¿ya? Y tiene como 4, algo kilómetros de ciclovía dentro de ese buffer de 500 metros. Si nosotros tomamos le ponemos a cada manzana un buffer y contamos cuántos kilómetros de ciclovía y los ordenamos en rango, manzanas que tienen 0 kilómetros de ciclovía en el buffer de 500 metros, hasta que tienen 7 o más kilómetros de ciclovía, vemos que la mayoría de las manzanas tienen entre 1 y 2 kilómetros, lo que no es malo, 32% de las manzanas tienen entre 1 y 2 kilómetros de ciclovía en un buffer de 500 metros. ¿Ya? Y vemos que el porcentaje va aumentando, ¿ya? Y esto es interesante porque esto es para toda manzana independiente de donde esté. Pero si yo controlo más por la distancia al centro, y aquí puse el centro arbitrariamente en la escuela militar, porque ahí es donde está más o menos el centro de masa real del centro de los trabajos de Santiago hoy día, vemos que el efecto es aún más marcado. Mientras más ciclovías tenía en el buffer, más gente tienes pedaleando. Y cuando estás más lejos, el efecto es mucho más débil. ¿Ya? Entonces, es una mezcla de cosas. Estar cerca de los trabajos, por supuesto, la gente no va a pedalear 20 kilómetros, ¿ya? Para ir al trabajo. Pero tener ciclovías es clave. ¿Ya? Aquí les dejo un link con una pequeña entrada en mi blog donde explico cómo calcular. ¿Ya? Esto, como les decía, está... Aquí voy a ser un poco tu referente, estoy mostrando un montón de artículos que son propios, en el fondo, o de estudiantes míos, y donde yo soy de conductor, y donde mostramos que la presencia de infraestructura, en general, ¿ya? Son puros papers con datos chilenos, ¿ya?
Y la conclusión de todos estos papers, si uno pudiera sacar una pura conclusión, es que contar con ciclovías continuas, de calidad y bien conectadas entre el origen y el destino de los viajes, disminuye la percepción de riesgo y aumenta la satisfacción asociada a pedalear, lo que incide positivamente en la voluntad de moverse en bicicleta. Y a veces, que efectivamente la gente se mueve. Entonces, ¿hay que tener infraestructura? ¿Infraestructura? Sí, hay que tener infraestructura. Pero aquí la gente me dirá, oiga, pero sea realista. Mire, la ciudad se ve así. No nos animamos ni a quitarle espacio a los autos para poner un bus, vamos a estar quitándole espacio a los autos para poner una ciclovía. Si hacemos esta ciclovía, no va a empeorar la congestión y vamos a estar peor. Eso yo lo escucho todo el tiempo. Dicen, oye, sí, me encantaría que hubieran ciclovías, pero vamos a empeorar la congestión, así que no podemos poner ciclovías. Bueno, yo me imagino que ustedes en sus cursos ahora en el magíster van a tener alguna clase de modelos de tráfico, y van a ver esto, que les voy a explicar muy rápidamente, que es el diagrama fundamental del tráfico, que explica básicamente cómo funciona una calle. ¿Ya? También hoy día se ha mostrado que si tú tomas un trozo de ciudad, funciona más o menos parecido. Al principio, cuando aquí este gráfico muestra en el eje X la cantidad de vehículos entrando a la calle, imagínense como una cañería, y por un lado de la cañería entran vehículos, por el otro lado salen, ¿ya? Entonces aquí la cantidad de vehículos que entran y aquí la cantidad de vehículos que salen. Al principio, cuando entran pocos vehículos, entra uno, sale uno. Entra el segundo, sale el segundo. Y así, mientras son pocos, ¿ya? Entran 7, salen 7. Pero llega un punto en que entra cierta cantidad y empiezan a estorbarse entre ellos. Aquí entonces entra n más 1 y ya no sale n más 1, sale n más 0,5. Y después, esa es la densidad crítica. Y llega un punto después en que entran otros vehículos y el flujo máximo, que lo digamos. Entran otros vehículos al sistema y empiezan a salir cada vez menos. Y mientras más vehículos entran, menos salen. Y eso se conoce como congestión, ¿ya? Y es un fenómeno hiperestudiado, para el cual hay datos infinitos, está empíricamente probado en todo, aquí en la quebrada de la Elegía, en todas partes. Pero si ustedes llevan este gráfico a otras variables relevantes, como el número de vehículos en el arco del sistema y el tiempo promedio de viaje, vemos que se ve así, ¿ya? Que al principio los autos que entran no afectan el tiempo a la ciudad o a la red de calles, ¿no es cierto? O a una calle en particular. Entran más vehículos y el tiempo de viaje al principio, cuando son pocos vehículos, no empeora. ¿Por qué? Porque cuando son pocos pueden moverse a flujo libre, a velocidad de flujo libre, no se estorban entre ellos y entonces no hay congestión. Y la congestión comienza de cierto punto hacia arriba. Esto son malas noticias porque significa que se nos congestionan fácil las calles y de repente, ¿ya? Basta un poquito este delta para pasar de poco a mucho aumento del tiempo, pero al mismo tiempo la buena noticia es que nosotros si quitamos este delta acá que aparece ahí, que es poquito, podemos lograr una reducción en los tiempos de viaje muy importante, es decir, reducir la congestión de manera importante. Para reducir la congestión de manera importante no hay que sacar muchos autos, hay que sacar unos cuantos autos, que son los que están realmente saturando el sistema, ¿ya? Entonces no hay que, yo a mí me gusta hablar no hay que cortar carne, hay que cortar grasa, y grasa mala, no de lomo metado, grasa de, no sé qué carne no tiene buena. Entonces, eso. Y hay otro argumento súper relevante, que es que ustedes dirán, además, son muy pocos viajes en bicicleta para que estemos destinando el valioso y escaso espacio que hay en las calles a esos vehículos. Son muy pocos, solo 4%, según el censo. 7% según CDU. Por ahí. Muy pocos comparados con el 30 y tanto, 31, 32% de los otros. Aquí hay un paper de unos investigadores en Montreal que estimaron cuánta superficie se destinaba a cada viaje en auto y a cada viaje en bicicleta, y concluyeron que hacía falta duplicarle el tamaño de la infraestructura ciclista para que las proporciones fueran más o menos comparables. Si uno hace el mismo análisis para Santiago, y ahí no voy a explicar mucho, pero en el fondo ahí en esa entrada de mi blog pueden ir a ver los datos y el cálculo. Cada viaje que se hace en auto recibe al menos 10 veces la superficie vial de cada viaje que se hace en bicicleta. Esto es controlando por la cantidad de viajes que hay en auto y cantidad de viajes que hay en bicicleta. O sea, significa que tenemos mucho espacio todavía para poner ciclovías y tener algo más o menos equitativo, ¿eh?
Consideren además que hay muchos viajes en bicicleta que son, o sea, perdón, muchos viajes en auto que son cortos. Entonces no es como que digamos, que los viajes en auto son demasiado más largos, no. Los viajes en auto, algunos son largos, por supuesto, ¿ya? Pero hay un montón de viajes cortos que estorban a esos viajes más largos que son más difíciles de realizar en otros modos, y estorban también a todo el mundo, a los buses, usan estacionamiento, espacio valioso en las calles. Entonces, aquí hay evidencia de que no estamos dando de más, estamos dando de menos. Y si uno hace el mismo cálculo para los buses, es aún peor, ¿verdad? Los buses tienen incluso menos espacio por per cápita, por pasajero, viajando. Entonces dejo este dato también para decir, la infraestructura no hace falta, es buena porque genera percepción de seguridad y aumenta el uso, y además todavía nos queda espacio, todavía tenemos que poner más infraestructura para llegar a tener una proporción más o menos equivalente a, en términos de superficie que se entrega a la bicicleta, para que sea equivalente a la superficie que se entrega a los autos en términos proporcionales. Entonces, ese es otro. Entonces, ¿nos falta infraestructura? La respuesta es sí. Está la otra pregunta, oye, no, es que la gente no anda en bici por la geografía. Y efectivamente, la geografía, en una ciudad como Valparaíso, además, la geografía es un tema clave, ¿no? Y ustedes aquí, alguien me dirá enojado, oye, ¿usted es leso? ¿No se ha fijado cómo son los cerros de Valparaíso? En Valparaíso, de la única forma que se va a andar en bici en Valparaíso es así, cerro abajo, ¿no? Hay esta competencia famosa de Valparaíso, cerro abajo. Y uno diría, sí, pues efectivamente, pedalear para arriba de los cerros en Valparaíso requiere tener mucha pierna, no es algo que uno vaya a hacer sin cansarse mucho. Pero, cuando aquí está esto, y esto elimina ese problema, ¿ya? El problema de la pendiente. Elimina también el problema del viaje muy largo, ¿no? Que te permite viajar un poco más rápido sin cansarte. Entonces, ojo, aquí hay una solución. Yo aquí voy a hacer un dato anecdótico. Yo tengo una bicicleta eléctrica de carga, además. Yo, ahora está muy grande, ya me cae todo, pero he llevado siempre a mis niños al colegio en bicicleta. A veces van ellos solos, pero si no, a veces van en su bicicleta de carga. Yo voy a la feria y compro mi bicicleta eléctrica de carga, puedo cargarla con 100 kilos más. Yo peso como 100 kilos, le puedo agregar 100 kilos más sin problema. Nunca he llegado a 100 kilos, pero le meto 50 kilos, 60 kilos fácil. He transportado todo el material de una conferencia, esto es de cuando organizamos la IATBR en Santiago en 2022, que es una conferencia grande, internacional, teníamos mucha gente, y yo moví los materiales de un lugar a otro, donde teníamos porque un día estuvimos en un campus, otro día en otro campus, yo moví las cosas en esta bicicleta sin problema, ¿ya? Y con la gran ventaja que puedo llegar con la bicicleta hasta la puerta misma del auditorio donde tenía que poner las cosas. ¿Y por qué? Y iba vestido elegante, o no sé si elegante, pero no iba con lycra, porque iba a la conferencia y no hay problema porque es eléctrica, entonces no es rollo. Y esta bicicleta eléctrica es muy barata comparada con un auto para comprarla, pero mucho más barata que mover un auto, en términos de costo productivo. Entonces, la geografía, hay una solución que no es regalada barata, pero es bastante barata, que es la bicicleta, y que tiene todas las ventajas de la bicicleta, pero sin las barreras del esfuerzo físico para subir. Pero no, pero entonces el problema es la forma urbana. Ya vemos que la distancia es un tema, pero la forma urbana, en términos de densidad y todo eso, juega un rol. Y por supuesto sabemos, y hay muchos estudios que muestran que cuando hay baja densidad, hay más dependencia del automóvil, ¿no es cierto? Y que hay una serie de cosas que explican el fondo del uso del automóvil, pero hay un fenómeno súper importante que son las actitudes y la autoselección residencial. Y el hábito. La gente que anda en auto, esto está súper estudiado en la literatura, porque me paso a hablar de la bicicleta al auto, porque yo quiero subir a la gente a la bicicleta, pero no quiero bajarla del bus, y no quiero sacarle la caminata, quiero bajarla del auto, y que se suba a la bicicleta. Por eso me fijo tanto en la dependencia del automóvil. El hábito es súper relevante a la hora de explicar por qué la gente elige andar en auto, incluso en condiciones mal, ¿no? Nosotros vemos que la gente, todas las mañanas yo me muevo en bici por Santiago, siempre, a todos lados. Y a mí me cuesta entender, porque yo manejo en hora punta, y me cuesta entender por qué hay alguien que va solo en un auto al lado. Algunos tendrán un viaje muy complejo, pero yo estoy seguro que esos cientos de autos que yo veo detenidos en el tráfico, muchos de esos tienen un viaje más corto que el mío, o igual al mío corto, y no tienen ninguna dificultad que les impida hacer el viaje en bicicleta. Y yo digo, ¿qué les pasa? Y es el hábito. Esa gente tiene el hábito de hacerlo. Y romper los hábitos es muy difícil.
Y está también el tema de la percepción de que no me puedo mover, ¿ya? La percepción de que mi accesibilidad es baja, de que es difícil moverme en bicicleta, de que es difícil llegar a mis destinos, también afecta y hace que sea más probable que la gente elija, a peor percepción de accesibilidad, más probable que la gente elija usar modos motorizados. El tema de la accesibilidad, que probablemente es un tema que también van a ver en sus clases en el magíster, es súper importante, y la accesibilidad percibida es como un tema novedoso, ¿no? Porque la accesibilidad es una métrica que Stefan sabe mucho de esto, les puede contar, es una cosa que se calcula con datos objetivos, distancias o de densidad de oportunidades en el territorio, distribución espacial de cosas, pero y eso se llama accesibilidad objetiva, pero la percibida es subjetiva. Yo puedo vivir en un lugar con muy alta accesibilidad según un indicador que calcula un geógrafo y que lo pone ahí, pero que yo percibo que es mala porque quién sabe, ¿no? Porque las percepciones son subjetivas y hay personas que pueden creer que no pueden moverse en bicicleta caminando por sesgos perceptuales, valga la redundancia, ¿ya? Entonces está el tema importante. Entonces, en resumen, ya no sé cuánto tiempo llevo, pero no están muy no me acabo demasiado. Los viajes no son tan largos, ¿ya? La electromovilidad además ayuda a en caso contrario, en caso que sea viaje con subida o viaje en bicicleta. Entonces, la pedaleo asistivo, la bicicleta eléctrica. Todo el mundo se beneficia de que la gente se baje el auto, se suba a la bici. Incluso la gente que anda en auto. No el que está andando en auto 2 kilómetros, que es el que es más responsable de la congestión. El que está andando en auto y que tiene que andar 10 kilómetros, si tú le bajáis a los que están andando en auto haciendo viajes de 2, 3, 4, 5 kilómetros, esa persona que hace un viaje largo en auto se beneficia de bajar gente del auto a la bicicleta, ¿ya? De que esos viajes de 4 o 5 kilómetros se hagan en bicicleta. No es tan peligroso, ¿ya? Pero hay que hacer algo para mejorar la percepción de seguridad. ¿Qué es lo que hay que hacer? Para eso, más y mejor infraestructura, falta para llegar a proporciones equivalentes a lo que le entregamos a la gente que se mueve en auto. Hay que hacer más infraestructura en Santiago y yo les aseguro que en todas las otras ciudades de Chile también. Pero esto no es trivial, tiene bajo costo y tiene alta resistencia política. A los alcaldes les cuesta hacer ciclovía. Les gusta prometerla, pero a la hora de hacerla se encuentran con gente que no, sí, hágame la ciclovía, pero no por mi calle, por la al lado. Siempre tenemos incluso casos bien emblemáticos, un poco terribles, de ciclovías que se han deshecho, que se han eliminado. En Melipilla hace poco. Y la forma urbana importa, ¿ya? Es necesario que la ciudad sea compacta, que no sea un extranjero gigante, pero no es suficiente. ¿Por qué? Porque el hábito y las percepciones subjetivas son muy importantes. Y ahí hay una cosa que es muy importante, que es el rol de la cultura, lo que se vuelve habitual, lo que encontramos que es normal. Esta foto, a mí me da risa cuando la gente me dice, yo digo, oye, podríamos andar más en bicicleta y estaremos todo mejor. Y la gente me dice, no, pero ¿cómo se me ocurre? Es que en Santiago tal vez, pero yo vivo en Concepción, y en Concepción hace mucho frío en invierno. Yo digo, chuta. Esta es una foto en Holanda no todos los días del invierno son así, pero hay días de invierno así, y la gente se sube a la bici, son cabros que van al colegio, se suben a la bici y van al colegio en bici. ¿Qué otra cosa es cultura? Y está normalizado, no es como, chuta, hoy día está nevando, así que no puedo, no me tienen que ir a dejar en auto. No existe eso. Muy poco. No está normalizado hacerlo. Lo normal es esto. Aquí tenemos al primer ministro de Holanda, no me acuerdo si en su primer o último día, no creo que el primer día, iba a visitar. Holanda, una monarquía. Entonces el primer ministro recién electo va a visitar al rey, y llega a visitar al rey en bicicleta. Y deja su bicicleta estacionada al lado de la entrada del palacio. ¿Ah? Interesante, ¿ya? Esto es cultura también. Esta es la princesa, no sé cuántito, no sé cómo se llama, es una foto más bien antigua. Es la princesa heredera del trono en Dinamarca. Y va en una bici de carga llevando a sus 2 hijos al colegio. Sin casco, además, qué horror, dirán ustedes. ¿Ah? ¿Cómo andan sin casco? Esta gente no quiere a su hijo. No. En estos lugares pedalear es seguro, y el casco no es tan necesario. No sé si lo reconocen, es Boris Johnson, que no es tan querido, es una persona que no es alguien que no es, nadie te diría, este es un gallo woke, y por eso anda en bicicleta, todo lo contrario, es del ala conservadora, más bien de derecha,
en el espectro político de Reino Unido, pero él se mueve en bicicleta. Famoso por moverse en bicicleta. Parte de la cultura, ¿no? Y tenemos aquí ejemplos recientes. Ya cambiamos de presidente hace poco, pero bueno, el presidente fue varias veces en bicicleta a La Moneda. Fue criticado por esto espantosamente. No sé si el dedito para arriba que le están poniendo aquí al Boris Johnson no es porque va en bicicleta, es porque por otras cosas. Pero aquí fue muy criticado el presidente porque llegó en bicicleta. ¿Cómo se le ocurre llegar en bicicleta? Imagínense cómo se sentirían en Holanda, donde el primer ministro va a saludar al rey en bicicleta. Tenemos también este otro ejemplo de querido, ahí está, del ministro Muñoz, que yo encuentro que lo hizo súper bien, pero es mi opinión, pero causó sensación porque llegaba en bici a su pega, llegaba en transporte público y muchas veces en bici. Y a él le gusta irse en bici. De hecho, esto es una infidencia, él me confesó alguna vez que su equipo de comunicaciones le empezó a decir: oiga, ministro, o sea, que no se vaya tanto en bici porque lo van a encasillar con la bici, así que véngase más días en metro, y trate de venirse un día a la semana en bici, no tres. Y tuvo que bajar la frecuencia del uso de la bici porque estaba causando demasiado ruido. Bueno, nos falta cultura, pero este tipo de cosas ayudan a crear la cultura, ayudan a normalizar ya que la gente perciba que se puede. Felizmente hoy día uno en las calles de Santiago, en algunos barrios, uno ya ve harta gente que va a dejar a sus niños al colegio en bici, gente que va con ropa normal para ir a trabajar después, no están disfrazados, ya, y esa es la idea, ¿no? Como se ve en estas fotos, o sea, ambos van con su ropa de trabajo, no están disfrazados de like. Mira. ¿Cómo cambiamos la cultura? La gran pregunta es difícil, hay muchas cosas que contribuyen, una de ellas son cosas como esta, como la ciclorrecreovía, yo entiendo que en Valparaíso también tienen una, ahí está. La ciclorrecreovía es una instancia única en que la ciudad se entrega de vuelta se le quita a los autos y se le entrega de vuelta a los peatones. Y esto, para mucha gente, y está estudiado, no solo acá, en otros lados, permite experimentar por primera vez hacer un recorrido que ellos han hecho habitualmente en bus o en auto, ¿ya? Hacerlo en bicicleta. Y es lo que permite que mucha gente le caiga a la teja y diga: oye, no me demoré nada en hacer esta cuestión en bicicleta. Yo podría hacer esto en bicicleta otros días de la semana y no me costaría, siempre y cuando exista la infraestructura, que no siempre está. Pero para mucha gente esto le genera una expansión de conciencia. Como, oye, no me demoré nada y no me cansé nada en atravesar un trozo grande de la ciudad. Y abre en el fondo la mente de la gente. Por eso yo encuentro que la ciclorrecreovía no sé si en Valparaíso esto ocurrió o está propuesto. Esto se me coló una vez que el Gonzalo Stilling, que me organiza esto, me pidió que no me acuerdo si que contara que lo hicieron, que lo querían hacer y están tratando de que funcione. Pero la ciclorrecreovía no. Ya, entonces, ¿qué necesitamos? Ciudades más compactas, sí, eso es difícil de cambiar en el corto plazo. Más infraestructura, sí, eso es un poquito más fácil, pero requiere voluntad, ¿ya? Y requiere usar datos. Todos los datos muestran que las ciclovías sirven y que no es que tengamos muchas ciclovías. Además que la ciclovía es cuando la gente dice, va vacía, es como, no sé, pues hay que medir. Si tú miráis si ustedes miran el Merval, en un momento al azar y lo miran, van a decir, aquí va vacío esto, no hay ningún tren. Necesitamos, es un espacio mal utilizado, porque yo estoy mirando ahora y no está pasando ningún tren. El tren pasa de repente y pasa rápido y no lo ven. Lo mismo pasa con las bicicletas. Pasan, hay que contarlas, pero es tan importante que se pongan contadas. Y quiero terminar mi presentación, espero no estar muy pasado tiempo, con una reflexión que dice que la ciudad, ¿ya? El espacio no nos falta, ¿ya? Falta distribuirlo para lograr la ciudad que nos gustaría tener. ¿Ya? Y es muy importante, y esto no es tan de ingeniería, es más como de urbanismo, es más como de gobernanza, o no sé de qué ámbito disciplinar, pero necesitamos ponernos de acuerdo en las ciudades que queremos tener. Hoy día no sabemos qué ciudades queremos tener. Con suerte los políticos hacen declaraciones vagas sobre hacia dónde, sobre algunas intenciones que tienen que llevar a la ciudad en alguna dirección u otra. Pero hay poca visión de ciudad y es clave avanzar en infraestructura, ¿no es cierto? Avanzar en cultura, pero no, parte de eso requiere también que avancemos en una conversación entre todo el mundo, los ciudadanos, ¿no es cierto?, las autoridades, para llegar a un acuerdo en qué
ciudad nos gustaría tener. Puesto que eso podríamos, que en el fondo, si uno hace bien el trabajo, encontrar con que gente preferiría poder moverse como se ve más a la izquierda acá que como se ve a la derecha. Y con eso termino mi presentación. Muchas gracias. Abierto preguntas. Creo que aquí viene la mano levantada. Joaquín, adelante, Joaquín, si quieres preguntar.